El camino hacia la paz en Guatemala ha sido un proceso largo. La firma de los acuerdos de paz, además de poner fin a los 36 años de conflicto armado interno, lograron plasmar dentro de su contenido una serie de compromisos orientados a la construcción de un proceso de paz que tuviera como base la justicia social, el bienestar y la solidaridad de un pueblo cuyo tejido social fue fragmentado. El objetivo central era transformar la realidad de un país azotado por la violencia del conflicto armado, abordando las causas estructurales que dieron origen al mismo. Los acuerdos previeron que la reconciliación sería posible a través de la participación política democrática, el derecho a la verdad con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, el respeto y garantía a los derechos humanos, la reparación a las víctimas, la eliminación de la discriminación y la exclusión a través del reconocimiento y respeto a la identidad y derechos de los pueblos indígenas, el fortalecimiento del poder civil y la eliminación de la pobreza, la desigualdad y la marginación política y social. Como institución estamos apoyando a las organizaciones de víctimas que sufrieron violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado en la exigencia de sus demandas de reparación frente al Programa Nacional de Resarcimiento y frente al Estado de Guatemala. Aquí nos encontramos en este lugar, en este espacio, con el objetivo de dar a conocer el resultado de las consultas que se hicieron en 5 regiones del país sobre el cumplimiento, el avance o retroceso de la firma de los acuerdos de paz. Somos organizaciones de víctimas por el conflicto armado interno, por lo que nos preocupa la situación en el cumplimiento de los acuerdos de paz y por lo que hemos recogido la opinión de las diferentes sectores, las diferentes comunidades del país, donde nos dan a conocer también sus preocupaciones y nos recomiendan que demos a conocer públicamente ante los 3 poderes del Estado sobre esta situación y las peticiones de las diferentes comunidades, sobre todo de las mujeres y los pueblos indígenas. Las consultas consistieron en 5 demandas. Las demandas son la memoria, justicia, reparación, verdad y la no repetición. De los acuerdos de paz hay varias, no podemos decir que no haya ningún avance, han habido algunos avances, pero no en la medida que nosotros esperábamos. Por ejemplo, en el caso de los retornados hubo algún cumplimiento en algunos acuerdos, pero por decirlo así, la compra de terreno, por ejemplo, tal vez hubo ese espacio a crédito de parte del gobierno entonces, pero sin un acompañamiento técnico como para poder hacer, producir lo que realmente la gente soñaba como campesinos. Todos los gobiernos que se han pasado no les interesa el cumplimiento de los acuerdos de paz. Hay unos que en medio los han cumplido y hay unos que no se ha tocado. Por ejemplo, allí hay la atención a las mujeres, vivienda digna, un trabajo y todo, pero ahí no, los gobiernos no se preocupan por ese problema. A 20 años de la firma de los acuerdos de paz, las víctimas realizaron consultas en 5 regiones del país, en donde aproximadamente más de 400 personas, representantes de las víctimas, expresaron sus opiniones, sus consideraciones sobre el avance de los acuerdos de paz. Las víctimas deben seguir exigiendo al Estado que busque a los desaparecidos. Es una obligación que deben cumplir con ley. Derecho a la verdad común. Y aquí abajo avanza. Esta actividad la estamos haciendo porque este año se cumplen 20 años de la firma de los acuerdos de paz. Pero entonces, lo que nosotros nos preguntamos fue con las organizaciones, ¿qué ha pasado durante todos estos 20 años que se firmó la paz?
A 20 años de la firma de los acuerdos de paz, nosotras y nosotros, víctimas y sobrevivientes del conflicto armado, venimos de las comunidades lejanas para entregar los resultados de la consulta realizada en las 5 regiones del país, donde el impacto del conflicto armado fue más severa, que son las regiones Ixín, Verapaces, Quichés, Huehuetenango y Chimaltenango, donde la población de origen maya quiché, Ixín, Uspanteco, Mam, Achí, Canjobal, Chu, Ecchi, Poconchi, Cachiquel, Tsutujil y Mestizo, donde en los últimos años se ha incrementado el índice de la pobreza, la exclusión social, donde la implantación de industria extractiva está generando conflictividad social y remilitarización, contrario al espíritu de los acuerdos de paz. Queremos también decir que nosotros, las víctimas, somos parte de este pueblo, que a lo largo de los 36 años fue ultrajado nuestros derechos. Truncaron cientos de miles de víctimas, de vidas. Toda la gente que sufrimos el conflicto armado interno, la desaparición forzada, la tortura, el secuestro de nuestros familiares que hoy día los recordamos. Hoy día, ¿dónde estarán ellos enterrados? ¿Dónde estarán ellos detenidos? ¿Viven o no viven aún? Estamos en búsqueda de nuestros familiares. Consideramos que el Estado no ha mostrado suficiente voluntad política ni capacidad para cumplir con los compromisos adquiridos en los acuerdos de paz, ni proteger los derechos de las víctimas y los sobrevivientes del conflicto armado interno. Todos los gobiernos posteriores a la firma de la paz han relegado la agenda de la paz a un segundo plano y han priorizado su propia agenda política y han utilizado el Estado para responder a intereses particulares. Lo más preocupante es que el Estado sigue sin resolver los problemas estructurales que dieron origen al conflicto armado interno, lo cual representa un riesgo para la sostenibilidad de la paz y la democracia. Consideramos que mientras estos problemas no se resuelvan, Guatemala corre el riesgo de vivir en permanente conflictividad y malestar social. Creemos que el 20 aniversario de la paz es una buena ocasión para reflexionar sobre estos problemas y retomar la agenda que proponen los acuerdos de paz para transformarlos, así como atender las demandas de las víctimas del conflicto armado interno. Discutimos, lo analizamos, que el Estado de Guatemala no ha cumplido con los acuerdos de paz. A 20 años de la paz, nuestra valoración es que este país va en retroceso. Lo que teníamos, aunque éramos pobres antes de la guerra, lo poco que teníamos la perdimos todo. Las vidas no se pueden reparar, pero se pueden dignificar. El Estado está obligado a dignificar y a pedir perdón. Eso era lo que también queríamos al señor presidente de la República. No es posible encontrar la reconciliación. La reconciliación pasa por la necesidad de la justicia. Para mí, celebrar el 20 aniversario de los acuerdos de paz es un momento de reflexionar, es un momento de evaluar 20 años atrás qué nos ha significado esto. ¿Realmente nos ha funcionado? ¿Cuáles son los retos y qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, para nosotros lo que queremos es que a través de los gobiernos o las instituciones de gobierno deberían de tomar cartas en el asunto y tal vez que en este caso crear una mesa realmente más de alto nivel y que sea serio. Nuestras demandas para retomar el camino de la paz. Al organismo legislativo,
las iniciativas de ley 3551 para garantizar la institucionalidad del Programa Nacional de Resarcimiento y la ley 3590 para crear la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de la Desaparición Forzada y otras formas de desaparición. Además, pedimos a los diputados oponerse a cualquier intento de aprobación de iniciativas de ley de amnistía general que promuevan la impunidad por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. Mejorar el presupuesto a la institucionalidad de la paz que garantice la transición democrática con justicia social y se cumpla con el resarcimiento digno para las víctimas. Es por ello que como Procurador de los Derechos Humanos consideré indispensable apoyar este gran esfuerzo emprendido por la Red Nacional de Víctimas, el Consejo Nacional de Víctimas y el Movimiento Nacional de Víctimas Canil Tinamit para valorar el impacto de los acuerdos de paz en las víctimas del conflicto armado interno en cuanto a sus demandas de verdad, justicia y reparación digna. La paz no se dio por regalado. La paz, ¿cuánta sangre se derramó por esta paz que quisimos construir? En el marco del 20º aniversario de la firma de la paz, el acto del cambio de la Rosa de la Paz es dedicado a las víctimas del conflicto armado interno. La Rosa de la Paz será cambiada por un grupo de mujeres de distintas regiones del país que dignifica la memoria de las víctimas del genocidio Ixil, Sepur Sarco y Creón Paz. Y también se hace para pedir que hechos tan atroces como estos nunca más vuelvan a ocurrir en el territorio de Guatemala ni en ninguna parte del mundo.